Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir trayéndoos todas las noticias que han surgido. Desde luego que después de un día donde ha habido dos presentaciones hay muchas cosas que comentaros, además de vídeos interesantes con respecto a Ferrari, algún que otro análisis con respecto a Mercedes y nos queda muchas cosas que dejarnos por delante, pero bueno, todo lo que os vamos a contar en este vídeo lo tendréis detallado en la descripción del mismo. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y bueno, brevemente comentaros que hoy Mercedes se ha estrenado. Como os hemos comentado anteriormente, tanto Mercedes como McLaren realizaban en el día de hoy su Filming Day en el circuito de Silverstone. En el caso de McLaren se reservan también porque lo van a realizar el próximo 19 todavía también en el circuito de Bahrein. En el caso de Mercedes sí que han salido algunas imágenes, como habéis podido ver. Hay una que os vamos a hacer referencia un pelín más adelante porque hay un tema muy interesante de actualizaciones que ha traído Mercedes que comentaros, pero os quiero hablar al respecto sobre los pontones, y es que hemos visto unos pontones muy radicalizados en el equipo Mercedes, por así decirlo, un camino muy diferente a lo marcado, a lo establecido, a lo que ha marcado el equipo Red Bull. Por ejemplo, Ferrari más o menos también hemos visto que ha ido hacia ese lado de los pontones, por lo menos nos referimos a la entrada de aire. Sí que es verdad que hemos visto un McLaren también ser diferentes, pero en el caso del equipo Mercedes son los más radicalizados junto a, curiosamente, Aston Martin. También los dos son entre sí también muy diferentes, son como dos polos opuestos, pero ninguno se asemeja tanto a los de Red Bull. Quizá como muchísimo el de Aston Martin sí que es el más similar, pero ya hemos visto que la forma es muy diferente, con ese estilo buzón que realmente la parte inferior acaba sobresaliendo tanto que se pone a la misma par que la parte superior, y la entrada de aire es muy limitada. Es muy estrecho el de Aston Martin, el de Mercedes tiene una forma triangular, como hemos podido llegar a ver, y es algo curioso que ocurra en estos dos mismos equipos. Vamos, a diferencia de, salvo que Red Bull mañana presente unos pontones que sean extremadamente opuestos a lo que han traído en estos dos últimos años, por ahora los dos más radicalizados son los que os estamos diciendo, Mercedes y el equipo Aston Martin. ¿Por qué coinciden en que los dos son el equipo que más radicalizados los han llevado? Porque los dos son el equipo que tienen las mismas suspensiones. Sabemos que Mercedes ha trabajado en una suspensión delantera diferente, mantienen push rod, pero es más avanzada que la que era el año anterior, y Aston Martin le compra las suspensiones al equipo Mercedes, así que tienen la misma suspensión y es muy posible que esa entrada de aire tan diferente que han traído sea necesaria para las nuevas suspensiones, para el flujo del aire que vaya a pasar por ahí y necesiten esos pontones ahora mismo. ¿Podría ser que esté adaptada a esas necesidades que tienen? Pues es obviamente lo que parece indicar. Y además, ¿por qué tienen una forma tan diferente entre ambas escuderías? Bueno, por supuesto está el hecho de que las dos habrán afrontado el problema de una manera diferente, y ahí está evidentemente, pero también por el hecho de los propios alerones delanteros, porque los dos son muy diferentes entre sí, y hemos visto un alerón delantero con mucho más elevado en el caso del equipo Aston Martin, por eso luego la caída llegaría hacia esa entrada tan vertical que han introducido ahora, y en el caso de Mercedes hemos visto un alerón delantero muy extraño y que conduciría todo para entrar por esa entrada triangular, pero son los dos equipos que hemos visto con una entrada de aire más radicalizada entre sí, y curiosamente los dos se han adaptado a las nuevas suspensiones que Mercedes tiene muy buenas expectativas depositadas sobre ellas. Aún así, por supuesto, y eso es un análisis que estamos realizando, pero deciros que por mucho pontón, mucha entrada de aire que podamos llegar a ver, esto no va a dar el mundial. Lo importante es todo lo demás, y que por ejemplo esa entrada de aire sea efectiva para el aire que pase por las suspensiones. Así que veremos con esta nueva entrada de aire que ha sido introducida, y veremos si en el caso de, como parece, Aston Martin y Mercedes en estos sentidos son los más radicalizados e incluso posiblemente los más avanzados. También será importante, por supuesto, conseguir que el flujo de aire sea positivo para la refrigeración del motor, que ambas llevan el mismo. Pero además también nos tenemos que hablar con respecto al equipo Mercedes sobre un nuevo componente que han introducido bastante
bastante curioso y que ha levantado muchas sospechas, que es en el alerón delantero. Lo más curioso es que hoy nos han presentado realmente unos renders hechos por Photoshop y donde en algunas de las imágenes no se llega a apreciar lo que os vamos a comentar. Por ejemplo, en esta fotografía de aquí, el alerón delantero que estamos viendo no se nota la diferencia la cual vamos a mencionar ahora mismo. En este otro render de aquí sí que se aprecia la diferencia que estamos queriendo comentaros. En el caso de Mercedes han introducido un alerón delantero diferente, donde podéis estar viendo que los alerones delanteros está conectado al cono del morro mediante un único cable de fibra de carbono. Los elementos sueltos en el alerón delantero están prohibidos desde 2022, por eso están conectados por esa mini fibra de carbono que se ha podido apreciar en algunas fotografías del render o incluso también en el shakedown que han realizado en el día de hoy, en el filming day que ha realizado en el día de hoy en el circuito de Silverstone. Por eso es más importante esperarse también a lo que se vea en pista. En Mercedes se ha podido apreciar esto, que lo han intentado ocultar en las fotos de render que han sacado. En 2022, como digo, se prohibió el hecho de que pueda estar desconectado del morro y parece que esto es un intento de recrear los alerones delanteros anteriores a 2022 en la etapa de dominio del equipo Mercedes y que se generaba mucha más carga aerodinámica. ¿Habrá encontrado en este punto Mercedes un vacío legal porque realmente está conectado, pero es un hilo de fibra de carbono muy débil y que no debería influir? ¿Habrá encontrado una especie de punto débil del reglamento y poder generar mucha más carga aerodinámica con dicho alerón delantero? Veremos cómo se desenvuelve en pista. Eso es lo que ha levantado muchas sospechas porque al estar unido por esa fibra de carbono es técnicamente legal, pero esto era algo que no se esperaba. Veremos cómo se desarrolla en pista. Por supuesto, también indicaros que en este sentido muchos equipos han introducido en estos últimos años intentos de conseguir generar más carga aerodinámica mediante los alerones. Recuerdo que en Hungría de 2022 lo hizo Aston Martin e incluso lo habló Christian Horner del hecho de copiarlos. Os estoy hablando de 2022, para que veáis hacia lo atrás que nos hemos vuelto. En su caso lo hicieron en el alerón trasero, pero era un intento de hacer algo diferente en el alerón trasero para generar más carga aerodinámica. ¿Se puede conseguir? Perfectamente. ¿Los mismos niveles que en años anteriores? No, por cómo están hechos estos alerones. Al final lo más importante, por supuesto, sigue siendo el fondo del monoplaza, que es lo que te genera ese 70% de carga aerodinámica, es la diferencia que te puede generar para conseguir ganar mundiales, no los pontones como hemos comentado anteriormente, y tampoco en este sentido los alerones, pero que es lo que más ha destacado de este Mercedes. Sobre el fondo, desde luego que habrá todavía bastantes actualizaciones. Y James Allison, el director técnico del equipo Mercedes, y que ese ha sido su primer coche de este nuevo efecto suelo, de este nuevo reglamento, porque recordemos que no estuvo ni en el de 2022 ni el de 2023, llegó a mitad de 2023 ya pensando en este nuevo monoplaza y este es su primer coche que ha realizado con el equipo Mercedes. Recordemos que James Allison es el mejor director técnico que ha tenido el equipo Mercedes, lo ficharon de Ferrari y realizaron el mejor monoplaza que ha hecho Mercedes nunca, que fue aquel W10 que estrenaron en la temporada W11, perdonad, que estrenaron en la temporada 2020. James Allison ha hablado al respecto sobre los problemas que ha solucionado el equipo Mercedes. Sobre todo, lo que dicen es que en el mayor de los trabajos que han realizado en la escudería de Brackley es en la parte trasera. El motivo, intentar generar mayor carga aerodinámica, un mejor agarre en este tren trasero, que era algo de lo que sus dos pilotos se han quejado mucho, para conseguir mejorar la conducción. Sabemos que una de las mayores quejas que han tenido tanto Hamilton como Russell era la conducción del monoplaza, que era muy complicado y era muy impredecible. Entonces, con este nuevo eje trasero, con las nuevas suspensiones que ya vimos en la presentación de Aston Martin y que también están en Mercedes, por supuesto, porque Aston se lo compra a Mercedes, con esa nueva suspensión trasera, con la nueva caja de cambios que es más pequeña y en el caso de Mercedes se ha apreciado incluso más, os diría. Con todo eso, intentando generar más carga aerodinámica en esa parte trasera, intentarán conseguir solucionar la gran mayoría de problemas que tenían durante
durante 2023, que era sobre todo esa impredecibilidad a la hora de pasar por curva. Hamilton y Russell lo describían como que realmente no sabían en el momento en el que afrontaban una curva cómo iba a manejarse el monoplaza. Casi cada vez que pasaban por cada curva era diferente, y eso es lo que tratan ahora en el equipo Mercedes de solucionar. Lo ha explicado James Allison, que sus palabras han sido las siguientes: nos hemos centrado sobre todo en mejorar el impredecible eje trasero del coche anterior, al que los pilotos se referían a menudo como rencorosos. Hemos trabajado en ello para intentar crear un coche que tranquiliza a los pilotos. Al principio de una curva, cuando frenas bruscamente y giras, la parte trasera tiene que ser sólida como una roca, y luego, a medida que te acercas al vértice, el coche tiene que sentirse progresivamente más ágil y ansioso por girar. Hemos intentado incorporar eso al coche. Esa es la explicación que ha dado el director técnico del equipo Mercedes, que además, explicando su objetivo a lo largo del año, su objetivo personal, el objetivo que tienen que llevar a cabo con el desarrollo, al final sobre todo lo que siguen es intentando solucionar los problemas que surjan para dar caza a Red Bull. Habla del hecho de que desde el primer momento en el que pongan el coche en pista, que bueno, hoy ha sido puesto, pero me imagino que se refiere más a lo que veremos en Bahrein, van a saber sobre todo las grandes debilidades que tiene este monoplaza, y a partir de ahí lo que tienen que hacer durante todo el año es tratar de solucionarlas. Quizá no les dé tiempo durante 2024, pero de cara a ese 2025. Lo difícil es esa solución, es encontrarla, es aplicarla y es que funcione. No encontrar los problemas, porque los problemas los vamos a ver en el primer Gran Premio, vamos, básicamente. Pero si los tiene, veremos cómo se desarrolla el Mercedes. Ahora os hablamos sobre esto, pero ese es el trabajo que quiere realizar James Allison, tal y como lo comenta, diciendo: el enfoque principal no cambia de un año a otro, y es intentar solucionar los puntos débiles del coche actual. Esos puntos débiles se revelan con mayor crudeza cuando empieza la competición. Por eso os digo, el Gran Premio de Bahrein, que será ya dentro de 2 semanas, no queda demasiado. En una semana estamos en los test de pretemporada, en 2 el Gran Premio de Bahrein. Dice, pero a principios de año se tiene una idea bastante aproximada de cuál puede ser el talón de Aquiles de un coche. A partir de ahí se trata de equilibrar el trabajo para mejorar esos talones de Aquiles y aprovechar lo que ha funcionado bien. Por parte de Lewis Hamilton, se ha mostrado extremadamente motivado. Sabemos que estamos ante la última temporada del 7 veces campeón del mundo con Mercedes, antes de afrontar el nuevo año, su nueva etapa con Ferrari. Ha sido de lo primero en lo que se ha pronunciado Toto Wolff en la presentación de Mercedes, que este era el último año de Hamilton con ellos y que querían hacer un buen año. ¿Puede ser o no así? Bueno, pues lo que dice Hamilton es que es consciente de lo bueno que es este equipo, confía mucho en ellos para este año. Veremos si al final esa confianza es tan de verdad o no, porque como les ha dado la patada, pero eso es lo que dice, y que espera que los problemas que tenían el año pasado, ahora sí, porque recordemos que los problemas de 2023 casi que eran los mismos de 2022 y se reprodujeron porque no le hicieron caso, o al menos esa fue su queja al principio de la pasada temporada. Pues veremos si ahora sí, con este cambio de concepto que han llevado a cabo, de verdad Mercedes consigue dar ese paso adelante para acomodar más al 7 veces campeón del mundo. Sus palabras cuando él ha explicado esto son las siguientes: sé de lo que es capaz este equipo y estoy increíblemente agradecido por el trabajo de todas las personas que están en Mercedes. Cada vez que estás en la fábrica puedes ver la pasión y determinación de cada uno. Estamos todos mega motivados para el año que tenemos por delante y lo daremos todo en este camino que tenemos por delante. El aprendizaje de los 2 últimos años nos ha ayudado para encontrar nuestra dirección. Sabemos que todavía hay trabajo por delante, pero afrontaremos cualquier desafío que se nos presente con nuestra cabeza bien alta. Queremos un coche más estable y predecible, eso también es a lo que se ha referido James Allison, que nos permita sacar el máximo potencial, no solo del coche, sino también de nosotros como pilotos. Va a ser estas mejoras que ha introducido Mercedes, este cambio de concepto, este alerón delantero que han levantado muchas sospechas, los pontones, la entrada de aire tan diferente que han introducido, ¿va a ser suficiente? Bueno, pues en información de Carlos Miquel, lo que dice es que los rumores que hay en el paddock es que las sensaciones que este coche transmitía en el simulador ha sido uno de los motivos por los que Hamilton ha emprendido su marcha hacia Ferrari.
No implica tampoco que sea malo quizá el monoplaza, pero que sí sea uno de los motivos, después de haber visto este coche en el simulador, por los que se va a Ferrari, por lo cual desde luego que no parece indicar, según esta información, si fuese real que estos rumores, por supuesto que se ha ido por este motivo, que Mercedes vaya a ir bien este año. Ahora bien, una cosa es que haya visto el coche en el simulador y se haya decantado a la balanza para decir me voy, pero quizá esto es por el hecho de que van a volver a tener los mismos problemas. Y Hamilton ya estuvo muy cabreado a principios del año pasado con que los problemas de 2022 se habían reproducido porque no le habían hecho caso. Quizá ahora se reproduce por lo mismo. Puede ser por mil y un motivos por los que quizá estuviera cabreado sin que signifique que el W15 sea mal coche. Veremos, hasta que no se ponga en pista no sabemos cómo rendirá este W15, que al final, con este gran cambio de concepto, tanto ellos como Ferrari, que en sí sus coches han sido con un cambio de concepto muy grande, desde luego que tienen mucho trabajo por delante, sobre todo en los test de pretemporada, y es posible que en las primeras carreras también les veamos sin saber optimizar del todo el coche, y es normal. No entienden tanto este concepto, llevan 2 años recopilando datos de un concepto diferente, Red Bull lleva 2 años con el mismo concepto, veremos mañana, pero no creo que cambien el concepto, por supuesto. Entonces llevan 2 años continuistas, que les valen los datos del año anterior, el aprendizaje es continuo y ahora ellos empiezan de cero, por lo que desde luego veremos cómo rinden desde el primer momento, pero en base a que vaya avanzando la temporada, también deberían de ir comprendiendo mejor los coches. Comentaros también con respecto a Lando Norris y al equipo McLaren, os hemos hablado muy poco sobre ellos, pero es que han acaparado casi todas las noticias el equipo Mercedes, pero bueno, seguramente mañana, porque tenemos un día por delante largo hasta que llegue la presentación de Red Bull, mañana os podremos contar algunas cosas sobre McLaren todavía, pero ha salido muy poca información y eso que han sido los primeros en salir a pista hoy en Silverstone antes de que lo hiciera Mercedes, porque también han sido los primeros en presentarse. No creo que sea muy buena estrategia eso de presentar un coche 2 horas antes que el siguiente. El año pasado por lo menos si había 2 presentaciones, o bueno, como en el caso de Williams y Sauber, que se distanciaron bastante, en este caso creo que ha sido mala estrategia, pero bueno, eso es otro tema, ya hablaremos mejor sobre el equipo McLaren, pero lo que sí que vamos a hablar es sobre las palabras que ha dado oficiales Lando Norris. Norris ha hablado acerca del nuevo monoplaza de McLaren, que veremos qué tal funciona, porque ya ha avisado Andrea Stella que no traen todas las piezas que les gustaría, no les ha dado tiempo e irán llegando a lo largo de la temporada, pero Norris lo que afirma es mostrarse muy confiado, tiene plena confianza, dicho textualmente, por los progresos de su equipo. Ya sabemos lo bien que lo hizo McLaren la pasada temporada, pasando de ser uno de los últimos equipos a ser contendiente a podio e incluso la segunda fuerza durante gran parte de la temporada. 9 podios al final acabaron consiguiendo, 7 los logró Lando Norris y para este año espera más de lo mismo. Ya sabemos que él incluso ha dicho anteriormente que sí que confía en que este año podrán llegar a cosechar victorias y se muestra muy confiado, queriendo que empiece ya la temporada y que llegue ya el Gran Premio de Bahrein. Sus palabras han sido las siguientes: estoy deseando probar el coche en Bahrein, tengo plena confianza en el equipo y en que seguiremos avanzando tras el cambio de rumbo de la temporada pasada. Sin embargo, la verdadera prueba de nuestros progresos llegará cuando pongamos el coche a prueba en los entrenamientos, antes de la clasificación y la carrera del Gran Premio. Y en el día de hoy ha finalizado su Filming Day la escudería Ferrari. Sabemos que ayer, después de su presentación, salieron a Fiorano, a su circuito, pero solo hicieron shakedown, que sí que se esperaba que hicieran Filming Day completo, pero no, simplemente hicieron 15 kilómetros de vueltas de instalación, básicamente. Hoy sí que ya han hecho su Filming Day, ya han hecho los 200 kilómetros y han enseñado cómo es un vídeo onboard del nuevo SF24, tanto con Sainz, iba a decir con Hamilton, eso hasta el año que viene nada, tanto con Sainz como con Charles Leclerc, así que este es el vídeo que han publicado.
Y nos quedaba por contaros la información con respecto a la última presentación que tendremos en esta pretemporada. Mañana se presenta el Red Bull, el RB20, el equipo dominador se ha esperado a ser el último equipo en presentar su monoplaza, lo tendremos mañana y se van a presentar a las 8:30 de la tarde, horario español. Este es un horario muy tardío, pero es por supuesto para que en México y demás países, que por supuesto hay mucho interés en ver también este Red Bull, sea a mediodía. Así que tendremos que esperar hasta las 8:30 de la tarde para tener esa presentación del RB20, el último monoplaza que ya ha podido ser un poco visto en su Filming Day en Silverstone, y que las informaciones que han dicho al respecto sobre este Red Bull es que mañana no deberíamos de ver tampoco el coche que llegue a Bahrein, porque deberían ocultar varias piezas, aunque desde luego deberíamos de ver una evolución con respecto al final de temporada, un coche muy continuista y donde habrá todavía alguna que otra mejora en el circuito de Sakir esperándole. Pero vamos, no se espera tampoco que haya grandes mejoras esperando en Bahrein, porque al final el coche, por supuesto, va a evolucionar y ya mañana deberíamos de ver esa cierta evolución. Veremos, ha habido hoy mucha especulación con algunas imágenes que salieron de ayer del Filming Day, pero son imágenes de baja calidad, que si había una pieza que no se había podido llegar a apreciar. Bueno, veremos mañana si se llega a ver o no, si de verdad nos llevan esas partes del coche, o si es que de verdad es algo, que yo la verdad que por las fotos tampoco te creas que veo un tubo de escape que ha llegado a decir gente. Bueno, yo no llego a apreciar esas cosas porque son píxeles muy recortados, entonces veremos mañana si se llega a apreciar y si no, y si hay que esperarlo a Bahrein. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hoy ha sido un día súper intenso y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ningún otro contenido. Y todavía nos quedan 2 vídeos por delante antes de la presentación de Red Bull, que tendrá lugar mañana a la noche, horario español. Así que por supuesto estad muy atentos, que todavía se vienen muchos vídeos, muchos análisis por contaros y todavía queda una semana para los test de pretemporada.